sembla deteriorament persistit. Bueno, muchísimas gracias, una vez más reitero, y creo que este evento nos permite verdaderamente encuadrar diferentes enfoques, reflexiones sobre uno de los desastres, desastres y amenazas que tuvimos, que nos generaron verdaderamente toda una institucionalidad sobre lo que sería la creación del Sistema Nacional de Protección Civil de México a partir del sismo de 1985. Y evidentemente el referente icónico de todo este proceso durante 30 años o más, desde el inicio del SINAPROC, ha sido verdaderamente la alerta sísmica, que se ha abordado a diferentes ángulos, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la amenaza, desde el punto de vista histórico, como hizo mi colega Raimundo, que me antecedió, y que hizo un comentario que nos permite engarzar verdaderamente lo que sería para mí sustantivo presentarles qué es el desarrollo de la alerta sísmica, la política pública en gestión integral de riesgos de desastres. Y uno de los componentes que voy a explicar en detalle posteriormente es el relativo a lo que yo he tipificado como la vulnerabilidad institucional y la resiliencia urbana desde una aproximación conceptual y analítica que desarrollé, que obviamente someto a su consideración crítica para poder dialogar ampliamente, y a partir de ahí presentarles a ustedes el contenido de lo que voy a presentar. Es una ponencia que retomé, que presenté ha sido presentada en diferentes foros, pero que nos da una actualización de dónde estamos, cómo nos encontramos desde el punto de vista de la política pública en gestión integral de riesgos de desastres. Es decir, presentar en primera instancia cuáles son esas primeras conceptuales del concepto de gestión integral de riesgo de desastres y cómo este marco conceptual se transforma y debe ser instrumentado como política pública. Desde ahí, cómo hacer un análisis de esta política pública a la fecha. Estamos en una coyuntura de cambio que será muy importante analizar de manera rigurosa, evaluar, etcétera, hacer un corte de caja histórico para verdaderamente pensar y mejorar lo que supuestamente nos ha venido normando como política pública en gestión integral de riesgo de desastres. Y me parece que hay toda una referencia que nos permite analizar analíticamente lo que sería el contenido, instrumentar analíticamente lo que sería el contenido precisamente de la implementación de esta política, que son los instrumentos hasta ahora, ya no son los mismos, los instrumentos financieros del Sistema Nacional de Protección Civil, en la figura de lo que todo el mundo ya conocemos, que se llama el Fondo Nacional de Desastres, y del Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Estos dos referentes instrumentos financieros son sustantivos para una evaluación de lo que ha venido haciendo realmente el Estado hasta la fecha. Y a partir de ahí, presentarles una aproximación conceptual que somete a su consideración y crítica analítica de este índice integrado de vulnerabilidad institucional. Y algunas conclusiones relativas, y si me da el tiempo, pues hacer una referencia a una investigación que tuve el privilegio de llevar a cabo conjuntamente con mi colega, el doctor Eduardo Reynoso, del Instituto de Ingeniería, sobre exactamente la vulnerabilidad estructural
o riesgo objetivo y la vulnerabilidad social o riesgo subjetivo, que los empatamos y dan resultados muy interesantes. Muy bien, premisas conceptuales de este cambio sustantivo en lo que sería más bien un enfoque naturalista de la protección civil hasta la fecha, a lo que sería la gestión integral de riesgo de desastres. Y en efecto, este concepto es sustantivo en la nueva política y hay que ser rigurosos. Nosotros como académicos tenemos esa obligación y por lo tanto ponerlo a juicio y someterlo a su implementación. Y parte de lo que decía también el doctor Padilla, al final, cuando se le preguntaba, sí, se dice fácil, pero es complejo. Es decir, un fenómeno natural no es sinónimo de desastre necesariamente. Y los desastres son socialmente construidos. Esto es fundamental. Simplemente desde una aproximación ontológica de que los seres humanos estamos obligados a tomar decisiones permanentemente, querámoslo o no. E inclusive la no decisión es una decisión. Y a partir de ahí hay que asumir las consecuencias de las mismas y en base a qué conocimiento las tomamos y cuáles son los grados de incertidumbre y riesgo a lo que estamos expuestos con las consecuencias. Y aprender exactamente de las implicaciones de estas decisiones ya puestas en práctica. Es decir, esta ecuación, por favor, téngala presente. Es que me bloqueó un poquito la pantalla aquí. Es que el riesgo en última instancia, no es más que la relación inversa entre un fenómeno natural y una exposición social. Y también ontológicamente estamos obligados a movernos en el tiempo y el espacio. Es decir, la decisión de dónde vivimos, qué hacemos cotidianamente, etcétera, es una condición sine qua non de nuestra propia reproducción social. Y evidentemente las relaciones que tenemos permanentemente con los fenómenos naturales, de los cuales necesitamos aprender de ellos, y en el momento de aprender, pues esto se convierte exactamente cuando nos exponemos, en un conocimiento de la amenaza, se convierten en una amenaza. Es decir, si no hay exposición socioespacial, no hay riesgo, no hay amenaza, hay fenómeno natural simplemente. Y ahora bien, podemos conocer como los exponentes anteriores lo hicieron de manera ejemplar, particularmente la doctora Pérez Campos, al hablar exactamente del riesgo sísmico, y desde el punto de vista geofísico conocemos la amenaza. Conocemos el riesgo sísmico, conocemos también los fenómenos hidrometeorológicos, igualmente antropogénicos, químicos, industriales, de contaminación, etc. Pero una cosa es conocerlos y otra cosa, para que esta ecuación tenga sentido, es más que nada, ante eso es conocerlos, pero ¿qué podemos hacer para mitigarlos? Es conocer la vulnerabilidad de lo que está expuesto socioespacialmente. Y esto es también consustancial a la obligada relación naturaleza-sociedad, que en última instancia, quitando y criticando una visión antropocéntrica que en determinado momento habla de una soberbia brutal y estamos pagando las consecuencias de la misma por la excesiva apropiación que estamos teniendo de la naturaleza, esta relación sine qua non, porque tenemos que garantizar nuestra reproducción como especie, y somos una especie más de la misma, hay que tomarlo en consideración. Ahorita que estamos hablando con efectos que son sumamente importantes desde el punto de vista de cambio climático, se convierte en un medio ambiente, y en un medio ambiente particularmente artificial que nosotros llamamos ciudad, es decir, la condensación histórica de la evolución social en el espacio. Entonces, cualquier tipo de exposición social a un fenómeno natural está temporal y espacialmente diferenciado. ¿Cuál es el desafío de mitigar la vulnerabilidad y de construir el riesgo? Creo que ahí está el punto central de todo lo que hemos venido hablando. La alerta sísmica, sin duda, es un referente, pero de un instante que es muy valioso. Se hizo la historicidad exactamente de las muertes que han ocurrido por el doctor Berrón, excelente exposición, por cierto, y lo que se tiene que hacer en términos de mitigar esa vulnerabilidad estructural a la que estamos expuestos, pero
esta deconstrucción no solamente corresponde a eso, corresponde precisamente a una mitigación compleja de las diferentes vulnerabilidades que están en esta ecuación. Es decir, esta ecuación se maneja de la siguiente forma. No hay una sola vulnerabilidad. Hay múltiples vulnerabilidades que debemos conocer. Principalmente la que se condensa en el espacio, ya en términos de ciudad, que es la vulnerabilidad estructural, a la cual hizo referencia el doctor Berrón, que retomaremos más tarde en lo que sería su aspecto sustantivo para poderla mitigar. La vulnerabilidad de la infraestructura de líneas vitales, la vulnerabilidad de sistemas de comunicación. Sabemos que cuando hubo el sismo del 85, uno de los factores que tuvimos fue la falta de comunicación. Ya no digamos ahorita ante la vulnerabilidad que tenemos con la comunicación virtual. Entonces es sumamente importante exactamente esa relativización del tiempo y el espacio a través del desarrollo tecnológico, que conlleva en sí mismo también múltiples riesgos a un punto tal en que en determinado momento nos estamos viendo afectados por ese desarrollo tecnológico y nos cuesta mucho trabajo desprendernos de lo que nos permite a nosotros interactuar a distancia. Estamos aquí, pero podemos estar al mismo tiempo en copresencia con colegas de Japón, de China, etc. La vulnerabilidad macroeconómica, la vulnerabilidad espacial regional, comercial, etcétera, pero haría énfasis en tres que me parecen muy importantes, particularmente en una que es la institucional y la vulnerabilidad social y urbana. Es decir, esta vulnerabilidad urbana que habla de la historicidad de esta ciudad, pues yo poder tipificarlo simplemente para polemizar, que ha sido el máximo ecocidio que hemos hecho. Construir, secar un lago para construir arriba de ese lago. Y estamos construyendo el riesgo históricamente, ahí está, al margen por precisamente las condiciones del subsuelo, que permiten de forma diferencial, como lo planteaban anteriormente mis colegas, pues efectos diferenciales tanto una amenaza sísmica, precisamente por las zonas en que son construidos el riesgo, particularmente la zona centro, la relativa a la delegación Cuauhtémoc. Y la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad urbana, y aquí yo les puedo decir, yo soy planificador urbano y en determinado momento pues estamos hablando de cuál es la lógica con base a la cual construimos ciudad. Cómo podemos potenciar, y ante todo debería ser fundamental que al construir ciudad no construyamos un riesgo necesariamente sísmico. De ahí que, como lo veremos más adelante, ha sido un referente fundamental conocer este riesgo para normar la planificación urbana de nuestras ciudades. ¿Cómo hablamos de esa gestión de riesgos? Y, perdón, es que bloqueo aquí, no sé si me puedo salir no, perdón. Ya, disculpen, ¿eh? A ver, no sé qué hice. Se está viendo una lámina de la Ley General de Protección Civil de 2012. Sí, pero no sé por qué me fui hasta allá. Ya no puedo mover. A ver, permítame. Aquí, creo que está aquí. Sí. Y la vulnerabilidad institucional, este enfoque, de hecho, de la política pública, cómo se puede evaluar desde el punto de vista de un cálculo específico de la vulnerabilidad y el desafío de su implementación. Perdón, fíjese que estoy bloqueado. Ay. A ver. Ya. A ver. Esto es que quería salirme de pantalla porque no veo el texto completo de la lámina, precisamente porque está bloqueado por... A ver, Armando, ¿cómo poder hacerlo más pequeña la presentación aquí? Le puede dar en Escape, la tecla de Escape del teclado, a ver si con eso lo saca ahí, a ver. No, pero es que ustedes me bloquean la aparición de ustedes, por eso. Perdón. A ver, déjenme ver. Ya lo voy a volver a meter en pantalla, disculpen. Ahí está. Bueno, ahí está, ya se ve. Sí, perfecto. Ahora sigue. Bien, decía que la nueva Ley General de Protección Civil, aún vigente, plantea
en su artículo 4 que las políticas públicas en materia de protección civil estarán ceñidas precisamente al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa Nacional de Protección Civil. Esto no es menor, realmente es un referente sustantivo de normatividad pública que nos permite precisar en su fracción 5 que la incorporación de la gestión integral de riesgos de desastres es un aspecto fundamental en la planeación y programación del desarrollo y ordenamiento del país para revertir precisamente la generación de este tipo de riesgos. Y tal es importante, y aquí estamos regresando a lo que yo planteaba en un principio, que no hay realmente desastres, sino hay disposiciones para temporal a una amenaza, que en su artículo 84 establece, es que no veo completo el texto, pero en su artículo 84, que cualquier permiso será delito grave en determinado momento si de una construcción que se realice sin la elaboración de un análisis de riesgos o tomados en consideración en base a la normatividad aplicada de los atlas municipales, estatales y nacionales. Es decir, aquí implicaría, en efecto, que todo tipo de iniciativa de construcción que no esté apoyado por un atlas y un conocimiento de análisis de riesgo se constituye en determinado momento o potencialmente en delito grave. Y lo que nos interesa actualmente es que en el artículo 87, en el caso de los asentamientos humanos ya existentes, sin atlas de riesgo, las autoridades competentes, y esto nos remite un poco a la presentación del doctor Berrón, a tratar de llevar estudios específicos y realizar las obras de infraestructura y de adaptación y mitigación de riesgo. Es decir, no solamente esto, sino proponiendo los mecanismos financieros que permitan hacerlo factible. Esto es fundamental para deconstruir el riesgo a la que está expuesta la Ciudad de México, particularmente la delegación Cuauhtémoc, y que poco se ha hecho desde el punto de vista de aplicación precisamente de obras de reforzamiento estructural, y lo que está haciendo el Instituto para la Seguridad de la Construcción me parece fundamental, certificar exactamente el riesgo a lo que se han expuesto estos inmuebles y llevar a cabo las acciones propiamente de mitigación en base al diseño de mecanismos financieros que los hagan viables. Y aquí hay creo yo, hay todavía un faltante muy importante de diseño de política pública en términos económicos y financieros para hacer viable precisamente esas acciones de mitigación de riesgo. Y en su último artículo de 90, que tiene que ver con lo que estamos planteando, es precisamente que la autorización de permisos de uso de suelo también, que no cuenten, y esto se refirió a 3 niveles de gobierno, con la aprobación correspondiente, se considerará una conducta grave. Es decir, es de facto un hecho delictivo. Esto es lo que dice la norma. Ahora, una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Lamentablemente, en ocasiones, México, en sus referentes normativos, reglamentarios, es excelente, pero no necesariamente se cumple de manera consistente. Esta aproximación como política pública, ¿en base a qué se establece? Y yo en lo particular he tratado de diseñar un esquema conceptual que nos permita a nosotros hablar de lo que sería un marco de referencia de los ejes normativos de la gestión integral de riesgos de desastres. Es decir, una política pública en este proceso debería estar normado por estos ejes axiológicos, que yo planteo ante todo una política pública es toma de decisiones. Y esta toma de decisiones debe cumplir de manera rigurosa con un principio normativo de eficiencia y equidad, porque se puede ser eficiente y inequitativo y viceversa, equitativo y completamente ineficiente. Y este es el enorme dilema. El de integralidad, que es pasar de lo que serían los momentos sustantivos de la construcción social de riesgo de desastres, es decir, la atención del desastre en sí como tal, de la emergencia, de la reconstrucción, de la mitigación, de la prevención, y aquí hablamos de un concepto, precisamente yo lo daría, siendo académico, estamos obligados a manejar los conceptos no como adjetivos, sino como instrumentos de análisis. El concepto de resiliencia es muy importante,
porque es un costo de oportunidad no regresar al mismo estado en que estábamos anteriormente, sino repensarnos de manera diferente, es decir, transformacional. Y es ahí lo que el costo de oportunidad que se nos abre para poner en crítica lo que hemos hecho mal y aprender del error. Construir lo mismo en el mismo lugar también no es lo más pertinente. Y un principio de política pública fundamental es el de transversalidad vinculante entre los diferentes sectores de gobierno en sus diferentes niveles de competencia, es decir, municipal, estatal y evidentemente federal. Y aquí una política sin transversalidad se convierte en un sector y la gestión integral de riesgos de desastres no puede necesariamente verse como un sector. Debe tener competencias importantes en la normatividad que se establezca en los dos sectores, particularmente el relativo a la planeación urbana y ya no digamos de obras públicas en sí mismas. Ya igualmente de carácter financiero, porque establecemos las prioridades con las que nosotros estamos manejando esta política de mitigación de riesgo, que es lo más importante, creo yo, y el deber fundamental del Estado, cuidar de la vida y de los bienes de los ciudadanos. Y un principio de corresponsabilidad sustantivo y coherente con el planteamiento básico, que es el de corresponsabilidad. Es decir, todos los actores, todos a nivel individual, a nivel social, a nivel institucional, somos responsables de la construcción social del riesgo. Y esto me parece muy importante porque nos permite llevar a cabo una reflexión de evaluar en qué medida somos consistentes con la valorización que hacemos de la vida de nuestras personas y del patrimonio que tenemos. Es decir, sorprende, y esto mis colegas del CENAPRED y el doctor Guevara, que espero esté ahí presente también y lo saludo con mucho afecto, sabe que solamente un 6 o 7% de los inmuebles a nivel nacional estaban asegurados. Y hablando de prioridades, pues ¿qué prioridad le damos precisamente a ese patrimonio si no lo aseguramos? Entonces, aquí hay una deficiencia total al respecto de la responsabilidad no asumida por parte de cada uno de nosotros en relación a cuidar el patrimonio individual, de la familia. Ya no se diga en relación a la responsabilidad del Estado. Y una política pública no es tal si no tiene una, de hecho, evaluación de los impactos que puede tener. Ay, me fui otra vez. Perdón. Disculpen. Si no tiene, de hecho, perdón, es que como me estaba bloqueando poco la pantalla, por eso, rendición de cuentas, si no se puede evaluar. Es fundamental este eje de rendición de cuentas, de evaluación de políticas públicas, para ir corrigiendo en el proceso qué es lo que hicimos mal, qué es lo que hicimos bien, etcétera. Aprender en última instancia del error. Estos distintos momentos deberían de tener un referente normativo de esta conceptualización que he hecho, que debería de pasar de lo que sería ahorita la jerarquía vigente de atención de la emergencia en base precisamente a esta figura, simplemente a atender la emergencia del desastre, la recuperación posterior casi obligada y en ocasiones lleva mucho tiempo, a una que es mucho más sutil, de mayor conciencia y que debería ser de total prioridad, que es la de la mitigación de ese riesgo. Y es ahí, una vez más, donde es importante conocer la vulnerabilidad estructural, en el caso concreto de la Ciudad de México, llamando simplemente la alerta, que me parece que esta mitigación debería estar expresada precisamente en un conocimiento preciso del riesgo al que estamos expuestos. Y yo diría no solamente la certificación de los edificios que se llevan a cabo ahorita ya en el registro de constancia de seguridad estructural que está llevando a cabo, que yo felicito, sino que los edificios igualmente fuesen certificados a la vista de todos, para que si
nosotros tomamos la decisión de exponernos de manera diferencial espaciotemporalmente a un riesgo sísmico, tengamos conocimiento de causa de si entramos en un edificio, a qué riesgo estamos expuestos y si entramos o no. Claro que esto tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista económico. Si nosotros certificamos un edificio, lo hacemos visible, de que está en un riesgo alto, el valor del inmueble se baja. Esto es, por eso hay que ser rigurosos con la implementación de esta política pública desde el punto de vista de hacer corresponsables en base a un conocimiento sustantivo del riesgo al que está expuestos, en este caso concreto la Ciudad de México, particularmente la dirección Cuauhtémoc. Y este principio de resiliencia, lo decía anteriormente, es fundamental, sin duda, aprovechar este momento para poder repensar y no cometer el mismo error, llevando a cabo medidas de adaptación y particularmente, sí, de prevención. De prevención en el sentido temporal, de que llevamos de manera consistente a cabo acciones que vayan en el tiempo mitigando ese riesgo. Ahora bien, si bien del lado izquierdo estaba la jerarquía vigente, en el tiempo deberíamos de pasar a la otra jerarquía, es decir, darle prioridad cada vez más en el tiempo a las acciones de prevención, de adaptación y resiliencia y no quedarnos simplemente con acciones reactivas de atención al desastre y la emergencia. Y ya no digamos que es fundamental, afortunadamente tenemos ese instrumento de la alerta sísmica, pero es 1 minuto 10, 15 segundos, en el mejor de los casos. No, quizás si tuviésemos conciencia y conocimiento del riesgo que estamos expuestos, es decir, soy la alerta muy bien, pero estoy seguro que en este edificio no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está certificado. Y de ahí, una vez más, la necesidad de llevar a cabo de manera transparente esta certificación de constancia de seguridad estructural de todos los inmuebles a mayor riesgo. De tal forma que esta matriz de política pública podría verse en diferentes niveles de gobierno a nivel municipal, estatal y federal, que no hay ningún momento, espacio y momento que no se encuadre dentro de lo que serían estos procesos de gestión de riesgos o de ejes normativos, en dónde estamos implementando política pública, con qué nivel de integralidad, etcétera, en el tiempo, y evidentemente cómo estamos evaluando también en el tiempo la rendición de cuentas, este tipo de políticas públicas. Me centro y aquí va a haber un debate muy importante, pienso yo, no en este momento, pero creo que estamos en esa reflexión de darle consistencia a y viabilidad a la implementación de esta política a través de tener los recursos priorizados en esos dos momentos. A mí me parecían fundamentales tenerlos así, caracterizados en fondos financieros para atención del desastre y de la prevención. Y este es un análisis que sirve exactamente como un indicador de evaluación de la política pública implementada hasta la fecha. A partir de lo que sería la creación del FOPREDEN en 2004 a la fecha 2020. Es decir, esto podemos ver que también en una matriz normativa debería existir en el tiempo un descenso paulatino de los recursos asignados al FONDEN y de los recursos, aumento de los recursos asignados al FOPREDEN, es decir, acciones preventivas. En un supuesto que me parece coherente de una relación normativa de eficiencia y equidad en los recursos asignados a la prevención, que implicarían un cociente de 1 a 5, 1 a 7 en ahorro de recursos públicos. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Y esto es muy importante. No sé si se ven aquí, pero está cubriendo que lamentablemente se cubre, y no puedo leerlo muy bien, las erogaciones en esta curva de asignaciones comparativas del ahorro potencial que aparece en pantalla, espero que lo ven ustedes. Yo lamentablemente no lo puedo ver completamente. A ver, déjenme ver, no. Nosotros sí lo podemos ver, ¿Sí lo pueden ver? Sí. A ver,
Perfecto. Es que yo no lo puedo ver, permítame un segundito. Ya. Aquí está. Perdón, ¿eh? Ahí está. Bueno, ustedes pueden ver exactamente las implicaciones de ahorro de haberse invertido en prevención en el tiempo, de que hubiésemos tenido en la erogación de los fondos de desastres, de atención de desastres naturales. La línea de arriba, la línea roja, es lo que se ha erogado y el potencial que existe. Bueno, son, no alcanzo a ver la cifra exactamente, los ahorros serían sustantivos, muy importantes. Y lamentablemente, en la línea de abajo casi no se ve, es una línea azul, son las erogaciones realizadas por el FOPREDEN y el déficit normativo que debería existir en apoyo a proyectos de acciones preventivas a diferentes niveles de gobierno. ¿Esto qué implica? Que algo está funcionando mal. La pregunta lógica sería, bueno, ¿por qué no se asignaron? Y es que no se pueden asignar a cualquier tipo de acciones que en ocasiones podrían ser llamadas de ocurrencias, sino simplemente por tener recursos, sino cuál es verdaderamente la consistencia y el impacto que en el tiempo va a tener la asignación de estos recursos del FOPREDEN en la mitigación del tiempo. Aquí, como ustedes pueden ver, nos enlaza directamente pues ya en lo que sería el cálculo de la vulnerabilidad institucional. ¿Por qué en determinado momento no se han asignado este tipo de recursos de manera consistente, eficaz, etcétera? Bueno, precisamente porque en ocasiones lo que se pide no es coherente, porque los cuadros no están certificados, porque no se tienen los instrumentos sustantivos de referencia, por ejemplo, actas de riesgos, o que no se implementan, o que de facto, tal como se planteaba en algún comentario anterior, pues los procesos de desigualdad social se cristalizan en el espacio. Y la desigualdad social de un país como este, que tiene el 60% de su población en niveles de pobreza y el 60% de su economía en la economía informal, pues evidentemente que no tiene otra opción más que construir de manera irregular. Y esto es construir riesgos, querámoslo o no. ¿Cómo podemos ser coherentes desde el punto de la política pública para que verdaderamente se lleven a cabo acciones preventivas de observancia a los programas de desarrollo urbano y a la ley? Hay una contradicción sustantiva de nuestro modelo de desarrollo y político que deberemos de atender de manera urgente, a mi juicio. Y esto lo pueden ver ustedes, simplemente una gráfica que explica el comparativo de las asignaciones que se han dado a diferentes entidades federativas a atención de desastres en las columnas rojas y hasta el FOPREDEN en lo que serían realmente ya el componente superior de asignación de recursos a acciones de prevención. O sea, hay un enorme déficit al respecto, constituye y pone en evidencia que algo está funcionando de manera pues vamos a ineficiente. Y aquí, simplemente para ver cuál es la prioridad que se le asignan los recursos a diferentes entidades federativas en base al presupuesto de protección civil en cada uno de los estados, nos damos cuenta que si lo correlacionamos con lo que se ha otorgado en términos de asignaciones de FONDEN, pues hay un desfase, hay una correlación negativa, con excepción un poco del estado de la Ciudad de México en determinado momento. Pero si vemos, no sé, los presupuestos asignados por cada entidad federativa, la prioridad que se le asigna es muy baja en relación a lo que se les ha asignado en términos de FONDEN. Resalta, bueno, Colima, Jalisco, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, pueden verlo ahí. Una vez más, los tomadores de decisiones a diferentes niveles de gobierno, creo que ponen en evidencia que hay una inconsistencia entre lo que sería la aplicación sustantiva de la política pública en gestión de riesgos para que se vaya mitigando en el tiempo. Y esto mismo sería para FOPREDEN. Ahí nos damos cuenta
que al menos en el caso de la Ciudad de México todavía hay una correlación positiva. El presupuesto es prioritariamente importante con los diferentes asignaciones, no solamente lo que sería el presupuesto asignado en acciones de transversalidad, como en acciones propiamente etiquetadas a protección civil. Y aquí estamos viendo que también existe una correlación muy baja al respecto. Ahora bien, ¿cómo se constituye un índice integral de riesgos institucional de riesgo de desastres? Es una propuesta que yo someto a su consideración, que nos permite evaluar la política pública en determinado momento, que estaría integrado de la siguiente manera conceptualmente. Lo que yo he denominado ejes normativos, desde ejes analíticos de la política, que serían un eje relativo a la normatividad, que es ante todo la existencia o no de datos de riesgos, de programas de desarrollo urbano, el nivel jerárquico asignado, la gestión urbana, es decir, implementación o no de los atlas y de los mismos programas de desarrollo urbano, y los mecanismos de transversalidad en este caso. Y un eje, el siguiente eje que es fundamental, que es de capacidades de los tomadores de decisiones. La prioridad instrumental asignada precisamente a este sector, los esquemas financieros de aseguramiento para acciones de mitigación, adaptación y prevención, los presupuestos especiales sectoriales que se le dan, la capacitación de recursos humanos o no, y los recursos materiales que se pueden tener para formular este tipo de acciones de prevención y mitigación en política pública. Es decir, inclusive desde el punto de vista estructural, inmuebles, ya no digamos equipos de informática, etc. Y un aspecto, como lo dije anteriormente, es el deber ser y otro es el ser, es la implementación de manera coherente. Es el otro eje de evaluación de política pública. Acciones específicas de mitigación llevadas a cabo la prevención, participación inclusiva, simulacros, programas especiales, y esta dimensión nos permite evaluar la consistencia o no, y por tanto la política pública. Esto de ninguna manera, insisto, niega la utilidad de un instrumento como es la alerta sísmica, que es la que nos convoca a sus 31 años de existencia, sino más bien de cómo transitamos a esa política pública de manera consistente, de tal forma que tengamos conciencia de que estamos viviendo en una ciudad segura. Y aquí está muy rápidamente, lo planteo, simplemente es la aproximación conceptual que compone cada una de las dimensiones, en este caso de lo que sería de normatividad. Aquí tienen las ponderaciones, tienen todas las variables que se plantearon y cómo se van integrando para llevar a cabo, componer ya de manera más analítica y cuantitativa este índice de vulnerabilidad institucional. Y aquí lo estamos hablando una vez más también, ya en lo que sería la distribución presupuestal, esquemas financieros, presupuestos especiales, recursos humanos y recursos materiales. Y lo que sería la cuestión de la implementación, que es las acciones específicas de mitigación, de prevención, la participación social, que es fundamental, sin duda, porque habla del principio de corresponsabilidad, simplemente para mencionar si existen o no organizaciones de sociedad civil registradas, la convocatoria de esto, la transferencia de conocimiento, el derecho a saber de campañas que debería llevar a cabo el Estado para que todo el mundo sea consciente de su responsabilidad y del riesgo al que esté expuesto. Programas, acciones de supervisión, llevar a cabo, entre otras cosas, simulacros de manera consistente a todos los niveles y programas especiales, en este caso, relativos a lo que serían las estructuras de prioridad, como se mencionaba anteriormente, escuelas, hospitales. Y con un conocimiento específico de lo que está expuesto en términos de cálculo del valor social fijo a este riesgo, lo que se ha perdido en términos materiales. Más importantes son las vidas, pero no deja de ser lo importante desde el punto de vista de lo que sería la reposición de las destrucciones que por sismos o por fenómenos de otro tipo, de deslizamiento de laderas o huracanes, lluvias, etcétera, que estamos en este momento, pues se lleva a cabo y se pierde, que hay que reponer. Bien,
Esto es simplemente las diferentes interacciones que se pueden dar en los ejes analíticos y los niveles de vulnerabilidad alta, media, baja que se pueden tener como escenarios de los mismos. Y aquí, pues esa es la matriz normativa de evaluación, porque se puede tener un alto índice de riesgo de vulnerabilidad institucional en una baja amenaza y no necesariamente el riesgo es el mismo, sino es más o menos regular y viceversa, muy alta y verdaderamente muy, muy alta. Esas combinatorias nos permiten, por lo tanto, ver dónde están los aspectos sustantivos que habría que cambiar en términos de el índice de la vulnerabilidad institucional. Y para ejemplificar la utilidad de este enfoque, simplemente un análisis de aproximación comparativa muy, muy breve en base de datos proporcionados por vía telefónica con funcionarios de dependencias. No todos estaban muy dispuestos a responder, evidentemente se sentían un poco cuestionados, la colaboración no fue muy buena, pero sin embargo pudimos evaluarla de la siguiente forma. Aquí lo pueden ver, casi es de la Ciudad de México. El nivel de vulnerabilidad se establece en los diferentes ejes normativos, capacidad de implementación y el integrado que se encuentra en el lado derecho de las diferentes entidades que analizamos para poner a prueba este instrumento analítico. Y como ven, bueno, aquí supuestamente la vulnerabilidad está más o menos flotando en la media, y esto implicaría, de hecho, la vulnerabilidad que se establece en cada una de ellas en base a los diferentes ejes normativos. Y el título, permítame un segundito, se refiere exactamente a los ingresos asignados. Y aquí lo tienen ustedes, es el ingreso asignado por Fonden en el tiempo y en base precisamente al índice de vulnerabilidad institucional. Aquí lo que nosotros tenemos, los ingresos de Fonden en relación a la Ciudad de México fueron bajos en función de su índice de vulnerabilidad institucional, que no necesariamente fue el caso de Tabasco y de Veracruz. Y esto mismo lo podemos aplicar igual para el FOPREDEN, lo cual establecen que en ocasiones uno se pregunta, deberían de pedir más recursos, asignarle más para llevar a cabo de manera consistente la implementación de esta política de mitigación de riesgo de desastres, pero no necesariamente es el caso. A ver, esto lo tratamos de cotejar para comprobarlo, tomando información de los sitios web de cada una de ellas, y es interesante ver que en efecto aquí la vulnerabilidad sube de manera sustantiva, pasa casi al doble, y entonces el comportamiento precisamente de la relación entre los fondos solicitados por las entidades en cuestión, pues tienen otro tipo de comportamiento, donde ya se ve verdaderamente que la vulnerabilidad es bastante mayor en relación a los diferentes ejes. No tanto al de implementación, porque teóricamente dicen que sí, pero esto habría que ya llevarlo a cabo en campo. Bien, y aquí lo tenemos en esta gráfica relativa a la vulnerabilidad institucional del Fonden. Y lo mismo sería entonces al FOPREDEN. No sé cómo voy de tiempo, estoy atrasado, de hecho. Entonces, es decir, concluyendo, la mitigación de la vulnerabilidad institucional es fundamental para garantizar una consistente implementación de la política pública en gestión integral de riesgos de desastres y hacer uso eficiente de los recursos que siempre van a ser escasos en ambas acciones, pero particularmente de las acciones de prevención y no necesariamente de atención de un desastre. Y aquí antes se asignaban recursos en base a coeficientes, ahorita ya va a cambiar completamente. Estamos en una situación de transición de la redefinición de política pública, habría que ponerla a juicio también, pero aquí debería de estar normada por una asignación de recursos en base a coeficientes de coparticipación, porque así era antes, de Estado-Federación, dándole a aquellos más que
están orientados a la construcción de una cultura de la prevención y de la corresponsabilidad social, es decir, aquellos que construyen el riesgo y no necesariamente aquellos que lo construyen. Y esto me parece fundamental. Entonces, es decir, de hecho, una cultura de mitigación de riesgos de desastres tiene que resolver, y una cultura de la prevención de los mismos, en resolver estas contradicciones sustantivas, que es el no conocer, es decir, la ignorancia, y el no implementar de manera consistente la irresponsabilidad en ocasiones de la función pública. Aplicar ante todo como eje normativo el principio de responsabilidad a todos los niveles, como lo planteaba el eje que yo planteé normativo del esquema conceptual que presenté, y que la sociedad civil anteponga un principio de autoprotección y corresponsabilidad, y que el Estado pase simplemente una política de viabilidad, de una política del deber ser, una política de viabilidad e implementación de la política pública, y resolver esa contradicción que es sustantiva a las políticas públicas de la normatividad y su implementación o no observancia. Yo no sé si tendría muy rápido, Armando, con fondo de tiempo, pero para presentar muy esquemáticamente resultados que me parecieron importantes de una investigación que realizamos conjuntamente con el Instituto de Ingeniería. Usted Vamos me bien de dice, tiempo. Vamos bien de tiempo, doctor. ¿sí? Puede continuar. Bueno, entonces hay que simplemente tener en mente que una cultura de la prevención no es factible sin una cultura ciudadana. Y cuando hablo de ciudadana, es decir, es tomar en cuenta que estamos hablando de la construcción del sujeto colectivo llamado ciudadano. Es decir, enriquecernos de un respeto a la alteridad, a la diferencia, y tomar como referente de interacción aquello que es lo sustantivo ontológicamente a la ciudad, que es el espacio público. Y no necesariamente, pues, pensar que es el espacio de nadie, sino más bien tomar conciencia que es el espacio de todos. Y por lo tanto, una cultura axiológica de la corresponsabilidad de todos los actores. Bien, muy rápido, me tomaré muy brevemente esta investigación que tuve el privilegio de realizar con el doctor Reynoso entre riesgo objetivo y riesgo subjetivo, que es la dimensión social precisamente de esta zona más susceptible y vulnerable a riesgo sísmico, que es la delegación Cuauhtémoc. Y aquí se partía exactamente de tratar de establecer la diferencia que puede existir entre lo que serían el riesgo estructural objetivo de lo que se ha expuesto y de la percepción y conciencia que se tiene del mismo por aquellos actores que viven ahí, aquellas personas que vienen ahí. Ahí nos enteremos ahorita. Esto nos permitió llevar a cabo también ya un análisis precisamente de educación, de comunicación jurídico y una evaluación de la política pública concretamente y del papel de los medios de comunicación al respecto. Pero aquí planteamos exactamente que el desfase entre el riesgo subjetivo, que sería la percepción que se puede tener del mismo al que estamos expuestos, en todas las características de donde nos encontramos, en la vivienda, el trabajo, en la recreación, etcétera, y el riesgo objetivo existe desafortunadamente un desfase, es decir, el riesgo objetivo estructural al cual todos deberíamos tener derecho a conocer. Como lo dije en un principio, muy importante sería pasar no solamente la certificación, sino de las construcciones, aquellas prioritarias, sino casi todas, para ser nosotros los que decidamos como sujetos si entramos o no. Esta convergencia es fundamental y una precondición para implementar ese tipo de políticas a las que hacía referencia. Y de no tenerlo claro, bueno, algo está funcionando mal, bajo este principio de corresponsabilidad. Para lo cual se llevó a cabo, teniendo conocimiento que la población de la delegación Cuauhtémoc, estamos hablando de 500,000 en 1920, casi 545,000 habitantes, de las más densas y con el capital fijo social más importante casi del país, altamente denso, y por lo tanto con una riqueza histórica y cultural de cual todos somos conscientes, con 34 colonias, delegaciones
2 zonas arqueológicas importantísimas, 1.500 inmuebles catalogados de patrimonio nacional, también igualmente privados, y así una antigüedad de mucho del patrimonio histórico, que es nuestra memoria y nos da nuestra propia identidad del origen de esta ciudad, tomando en consideración que verdaderamente fue, creo yo, un error haber construido y secado el lago donde estaba originalmente construida esta ciudad. Estamos hablando de que hicimos una muestra de todos estos inmuebles, una muestra muy importante, de hecho con representatividad estadística de casi 1,000 encuestas, y de los más de medio millón de inmuebles que están ahí, en base al número de pisos, si es vivienda o no vivienda, y cómo están catalogados, y al mismo tiempo el tamaño de la muestra en base a las características de los números de encuestas que se aplicaron en relación precisamente al parque inmobiliario existente. Bien, se hizo en función de un instrumento que se llama evaluación de riesgo sísmico, el sistema de riesgo sísmico, llevado a cabo por mi colega, el doctor Reynoso, y es ver el comportamiento con 2 grupos de estructuras, de hecho, de periodo inferior y periodo mayor, que pueden tener ante diferentes eventos. Y el riesgo subjetivo, en base a una encuesta que yo coordiné sobre la percepción que tiene de la amenaza sísmica los diferentes habitantes de la zona, tomando en consideración módulos de socioeconómicos de percepción de riesgo, organización social, interacción institucional y medidas de mitigación y prevención realizadas. Esto bajo el supuesto de que si no hay una convergencia entre el riesgo percibido y el riesgo objetivo, poco se puede hacer realmente para generar de manera eficiente esta implementación de política pública de mitigación del riesgo, con un principio de participación y corresponsabilidad social de los que estamos expuestos en los diferentes inmuebles. Aquí, va a estar en el tipo de variables, pero estamos hablando simplemente poniendo el énfasis en el grado de seguridad percibida que brinda el inmueble a las personas ante un sismo similar al de 1985, que como lo han planteado nuestros colegas que nos antecedieron, pues tarde o temprano esperamos que no sea el caso, pero ocurrirá, y nos los hizo recordar el 19 de septiembre del sismo anterior que tuvimos en 17, casi cabalísticamente y paradójicamente después de un simulacro. Entonces, debemos estar muy, muy preparados, pero sin embargo, en base al estudio del riesgo objetivo calculado, estamos hablando simplemente de un 5% de todas las estructuras que están en riesgo medio, medio alto o muy alto. Es decir, ahí deberíamos enfocar nuestras acciones. Aquí está la distribución que se establece para de manera eficiente llevar a cabo e implementar acciones de mitigación y riesgo. Particularmente las de muy alto, que estaremos hablando de 545 estructuras aproximadamente. Entonces, es en base al cálculo de pérdida estimada. Y aquí, en base a los resultantes del análisis de la percepción que se tenía, pues el 35% de la población estimó que su vivienda estaba segura, había mucha incertidumbre, irregular, etcétera. Era una situación bastante ambigua, pero sin embargo muy, muy ilustrativa, porque nos permitió poner en evidencia un desfase de acierto, o un acierto más bien de un 25% solamente, entre lo que serían estas dos percepciones, entre estos dos riesgos, el calculado y el subjetivo, el percibido. Y esto nos permite a nosotros ver que el acierto no necesariamente se correlaciona con los niveles socioeconómicos, particularmente de ingreso alto, medio, bajo. Podríamos decir que inclusive en esta gráfica se pone en evidencia que los sectores de ingreso bajo tendrían mayor acierto en lo que serían el riesgo que están expuestos, quizás por sus propias condiciones
de incertidumbre económica y igualmente habitacional en ocasiones. Y esto de escolaridad se pone en evidencia que no es un factor que discrimina, paradójicamente, lo cual pone en evidencia la necesidad de socializar el riesgo a diferentes niveles de educación al que estamos expuestos todos. Esto implicaría que las acciones concretas llevadas a cabo, pues fue muy ambiguo, solamente el 54% de las personas que posiblemente ven una grieta, una cosa así, se preocupan, llaman y toman la iniciativa, o pues lamentablemente muchas veces es así, son las acciones de pintura antisísmica, simplemente se cubre, se resana y punto. Entonces, estamos hablando de la necesidad de acciones concretas orientadas a incrementar la cultura de la prevención. Y estos niveles de percepción y de participación social también son bastante bajos. Hay una anomia en lo que sería la cohesión social solamente cuando existe, expone el sismo, entonces se organizan socialmente, pero no lamentablemente como debería de existir un principio de solidaridad que mucho hemos pregonado, pero que en la práctica en ocasiones no se cristaliza en acciones concretas sostenidas de corresponsabilidad vinculante. Y conclusiones, simplemente para terminar, y me disculpo del tiempo, como les decía anteriormente, un acierto que está en 25%, habría que incrementarlo para tener conocimiento a qué riesgo estamos expuestos y si tomamos o no la decisión verdaderamente de entrar o no entrar a un inmueble. Es decir, ninguna de las variables de educación socioeconómica, etcétera, discriminan. Ahí hay muchísimo trabajo que hacer en esos tres niveles, tanto de difusión como de conocimiento. Debe de ser una obligación por parte de la población llevar a cabo una política específica de concientización y transferencia del conocimiento. El derecho a saber de todos nosotros a qué riesgo estamos expuestos. Es decir, que sea fundamental para implementar una política de la prevención. Aquí planteaba inclusive lo que sería ese derecho que por nosotros podríamos exigir a las autoridades. Dígame usted en qué riesgo estoy, qué hago, cómo y con qué. Y tal como lo decía el doctor Rolón en un principio, pues la mayoría de los inmuebles de la delegación Cuauhtémoc fueron construidos con normas estructurales previas al sismo de 1985. Solamente un 10% realmente han construido después de este tipo de normas bajo el supuesto de que verdaderamente se implementaron de manera rigurosa. Esperemos que sí, pero pues el sismo de 2017 puso en evidencia que no completamente es el caso. De ahí, quizás una figura institucional de Procuraduría de Protección Civil podría dar agilidad a la implementación de ese derecho a conocer el riesgo al que están expuestos los ciudadanos. Pues me disculpo por la extensión de la presentación y muchísimas gracias a todos ustedes. Al contrario, doctor Puente, muchísimas gracias por su presentación. Muy interesante todo lo que menciona con respecto a toda esta inversión que se hace en prevención y después de los desastres. Yo creo que se ha hablado mucho de esto, de cómo es que invirtiendo en prevención, pues se puede ahorrar mucho dinero en las reconstrucciones después de los desastres. Aquí nos están comentando, no sé si pueda o proporcionamos el video después, la diapositiva que refiere al segundo eje de implementación. No sé si se le complica un poquito poner la presentación, si no la... A ver, un segundito, permítame. Sí. A ver, ahorita sí. Gracias, doctor. ¿A cuál, perdón? El segundo eje de implementación. De implementación aquí. Sí. ¿Este? El segundo, creo que es la anterior. Adelante. Creo que sería la anterior. Es que esos son capacidades, aquí está. Esa tiene que ser, yo creo, el que quieren de capacidades. Sí. A ver, la voy a ampliar, la voy a hacer. A ver, adelante. Ahí está. Voy a continuar leyendo lo que revisan
la persona que pidió la lámina, ahí está. Omar Rosas dice, muchas gracias, doctor. Fernando Monzón nos dice, excelente plática, en particular por el índice de riesgo institucional. Vamos a esperar unos segunditos a ver si hay más preguntas. Usted me comentó que tenía una presión de tiempo, no sé si No, no, adelante, no, pues si hay alguna pregunta. pues creo que ya no Bueno. hay preguntas, a no ser que las estén escribiendo ahorita. Esperemos unos segunditos. No, está bien, no hay problema. Bueno, va una pregunta de mi parte. Con todo esto que nos platica sobre el FOPREDEN y el FONDEN, ¿usted considera a nivel personal que si se invirtiera en una red de alerta sísmica a nivel nacional, donde más ciudades reciban la alerta, tendríamos una reacción más oportuna por parte de la población? O sea, ¿lo consideraría positivo? Bueno, como lo dije en un momento, me parece que es un instrumento sumamente importante, pero para actuar en una coyuntura de un breve lapso de tiempo. Sí. Lo que en lo personal considero, y es lo que quise transmitir en esta presentación, es que debemos actuar en el tiempo, es decir, de que inclusive si los edificios estuvieran certificados, pues ni evacúo ni me salgo, sé que estoy seguro, punto. Exacto. Porque en ocasiones la falta de conocimiento genera el pánico. Entonces, aquí el principio de transparencia de implementación de políticas públicas del derecho a saber implicaría precisamente hacer visible el riesgo al que estamos expuestos permanentemente en nuestro ciclo cotidiano de vida. Estoy ahorita en mi casa, más tarde puedo estar en un supermercado, más tarde en la institución, o más tarde. No sabemos a qué riesgo estamos expuestos. Y ahí crear una cultura de la corresponsabilidad, de la prevención, implica ante todo la transferencia del conocimiento y el derecho a saber que tenemos todos nosotros. Entonces, sin duda, ayudaría, pero no todas los estados o localidades del país están expuestos al mismo riesgo. Particularmente, por ejemplo, los hidrometeorológicos son mucho más importantes en las zonas costeras, deslizamiento de laderas igual, en ocasiones es importante, que tienen que ver con los recientes lamentables deslizamientos que hubo en la Ciudad de México, Sí. que se permitieron construir en zonas que no necesariamente eran adecuadas para lo mismo. Y ahí hay que tener en cuenta como urbanista, pues que igual que al hacer ciudad estamos haciendo patrimonio económico igual, familiar, igualmente patrimonio federal, y que por lo tanto debemos de hacerlo de una manera rigurosa, eficiente y responsable. Muy bien, doctor, muchas gracias por la respuesta. Aquí nos hacen otro comentario. En relación a los recursos financieros implementados en este eje de capacitación, ¿cuáles son los inconvenientes actualmente para una aplicación eficiente de estos y que se vean reflejados en los resultados basados en objetivos de operación? Pues yo diría, no quisiera aventurarme necesariamente, porque son los tomadores de decisiones, ¿eh? Porque una política no es simplemente la norma o el reglamento, sino es la implementación que llevan a cabo. Y lamentablemente, creo yo, tenemos un déficit en lo que sería la socialización de la responsabilidad pública, y muchos de los tomadores de decisiones no están necesariamente certificados en la función que ejercen. Y por lo tanto, las decisiones no se apegan necesariamente a un conocimiento sustantivo de la normatividad y a una implementación coherente de la misma. Así que yo diría, que si me dice que pueden haber otro tipo de factores que inciden, por ejemplo, el porcentaje asignado a acciones de mitigación y prevención a lo mejor es muy bajo, y no obstante que se tengan las capacidades, no necesariamente se llevan a cabo las implementaciones porque no hay recursos necesariamente al respecto. Entonces, la asignación de recursos como la cristalización de la política pública, que es toma de decisiones, es fundamental que observe este principio de eficiencia y equidad con conocimiento de causa. Y de ahí me remito a la necesidad de llevar a cabo evaluación de políticas públicas al respecto.